¿Te acordás de ese videojuego que te voló la cabeza? Y no te estoy hablando del videojuego que te gustó, sino ese videojuego que cuando lo estabas probando decías, no puede ser que esto esté corriendo en mi televisor en la sala de mi casa. Bueno, ese recuerdo para muchos de nosotros es un zorro antropomórfico que pilotaba una nave espacial en aquella Super Nintendo en un cartucho, gente. Gráficos 3D en un cartucho. Y como todos saben, estos rumores que estuvieron hace un par de meses atrás ya son realidad. Se confirmó y ya tenemos fecha para la salida del nuevo Star Fox en la Nintendo Switch 2. Vamos a hablar de esto, pero antes vamos a estar haciendo un pequeño y breve repaso sobre la historia de esta saga y por qué deberías comprarla y, si no la conoces, darle una primera oportunidad. Hola amigos míos, soy Julián y esto es Archivos Freak. Para entender la locura que fue Star Fox, tenemos que viajar hacia el año 1993. Para ponernos en contexto, en esa época las consolas como la Super Nintendo, por ejemplo, eran las reinas absolutas de las dos dimensiones. Todo lo que jugábamos era plano, caminabas de izquierda a derecha, saltabas arriba de tortugas o esquivabas plataformas en mundos compuestos por hermosos y coloridos píxeles de dos ejes. El plano tridimensional era algo del futuro, una utopía que se veía en las computadoras más caras del planeta o en las arcades mecánicas a los que ibas a dejarte toda la plata en los fichines los fines de semana. Pero en Nintendo tenían una obsesión, querían meter el 3D adentro de las casas. El problema era que la Super Nintendo, por sí sola, no tenía la fuerza bruta para procesar objetos con volumen. ¿Qué hicieron? Se asociaron con Argonaut Games, un grupo de adolescentes británicos rebeldes que parecían genios de la informática y que encontraron un truco de magia. Diseñaron un procesador extra, un chip diminuto y decidieron meterlo directamente adentro del cartucho del juego. No necesitabas comprar una nueva consola, el poder extra venía oculto en el plástico del juego que comprabas en la comiquería o en el videoclub del barrio. Cuando pusimos ese cartucho por primera vez, lo que vimos nos pareció de otro planeta. La pantalla se llenó de cuerpos geométricos flotantes, triángulos grises que hacían de naves y estructuras gigantes que tenías que esquivar mientras la pantalla avanzaba sola hacia adelante. Hoy si mirás a Star Fox original de la Super Nintendo y te puede parecer la verdad un par de cosas que están flotando, abstractas y toscas que se mueven a tirones, pero ponete en contexto, en 1993 eso era el equivalente a viajar al espacio exterior, era la sensación real de profundidad, eras un piloto esquivando asteroides en una galaxia que se sentía tridimensional por primera vez en tu vida. Nintendo demostró que el futuro de la industria iba a dejar atrás el plano liso para meterse de lleno en la profundidad. El mito del equipo mercenario liderado por Fox McCloud acababa de nacer y ya no había vuelta atrás. Si tuviste la suerte de tener una Nintendo 64 o si no la tuviste, pudiste jugar en la casa de un amigo, los dos pudieron haber presenciado cómo esta saga tocaba el cielo con las manos. En el año 1997 salía Star Fox 64 al mercado. Lo primero que te impactaba era que los personajes hablaban, tenían voces reales, ya no eran simples textos en la pantalla con ruiditos electrónicos. Ahora escuchabas el pánico, los chistes y las órdenes de tu equipo en tiempo real a través de los parlantes de la tele. Y acá es donde el juego se metió para siempre en el ADN de la cultura pop global. ¿Quién puede olvidarse de Happy Heart gritándote desesperado "To a barrel roll"? Para que hicieras un giro de 360 grados y te sacaras de encima los rayos enemigos, o de lo insoportable que era Sleepy Toad, el sapo mecánico, metiéndose siempre en problemas y obligándote a desviar tu ruta para salvarle las papas mientras gritaba por la radio. Conectar con esos personajes era instantáneo, sentías que si uno de ellos se caía en combate, la culpa era tuya por no saber ser un buen líder. Pero la genialidad de Star Fox 64 no se quedó solo en las voces o en sus gráficos revolucionarios. Este juego fue el responsable de introducir al mundo el Rumble Pack,
un accesorio gris y pesado que se encastraba en la parte de atrás del control de la Nintendo 64. Hoy en día damos por sentado que los joysticks vibran con cada golpe, pero en ese momento sentir el control sacudirse violentamente en tus manos cada vez que una nave explotaba cerca tuyo o cuando cruzabas una tormenta de fuego era una locura inmersiva total. El juego te desafiaba constantemente con rutas secretas. Si lograbas cumplir ciertos objetivos ocultos en un planeta, el mapa cambiaba y te abría un camino completamente diferente hacia la base del villano final. El cerebro gigante Andros era un juego diseñado para ser rejugado 1000 veces, buscando las medallas y mejorando tus puntuaciones. Fue un pico absoluto de la saga, una obra maestra que dejó una marca imborrable en nuestra memoria gamer. Corrían los años 2000. Los videojuegos estaban avanzando a niveles agigantados y muy apresurados. ¿Qué pasó con la saga Star Fox? Nintendo, al querer aprovechar la gran potencia que tenía su Nintendo GameCube en el mercado, empezó a darse cuenta que los usuarios no solamente querían las mismas experiencias de siempre, sino que querían algo más. Entonces, la gran N empezó a experimentar con sus franquicias más sonadas y más queridas por el público. Y este fue el resultado de su experimentación con la saga Star Fox. En el año 2002 llegó Star Fox Adventures. Cuando comprábamos el juego esperando subirnos inmediatamente a la nave mítica Airwing para disparar láseres en el espacio, nos encontramos con algo completamente distinto. Fox McCloud se bajaba de la nave, se ponía el chaleco, agarraba un bastón mágico y se dedicaba a explorar un planeta prehistórico lleno de dinosaurios, resolviendo acertijos y golpeando enemigos en tercera persona. El juego parecía un clon más de The Legend of Zelda o Banjo-Kazooie que un juego tradicional de la saga. Pero, ¿por qué pasó esto? Resulta que el juego originalmente iba a ser una aventura completamente diferente creada por el estudio Rare, pero a mitad de camino Nintendo decidió meter a los personajes de Star Fox a la fuerza para que tuviera un impacto comercial aún mayor. Aunque a los fanáticos más duros les chocó ver al zorro espacial juntando plantitas y hablando con Triceratops, visualmente el juego era un espectáculo. El pelaje de Star Fox se movía con el viento y el agua era de película. Pocos años después, intentaron volver a las raíces con Star Fox Assault, un título que buscó el equilibrio perfecto. La idea era ambiciosa: mezclar las batallas en el espacio a bordo de las naves, misiones en la tierra manejando el tanque Landmaster y secciones a pie que usaban ametralladoras y bazucas en espacios grandes. El juego tenía una banda sonora orquestal épica que te ponía la piel de gallina y un mundo multijugador en pantalla dividida que te salvaba los fines de semana con tus amigos. Pero la esencia original del juego, de naves arcade puro y directo, se empezó a diluir entre tantas mecánicas diferentes. Fue una época de crisis de identidad, donde Star Fox demostró que tenía carisma de sobra para sobrevivir a cualquier género, pero que a veces menos es más. Para entender el porqué de la desaparición de esta franquicia a lo largo de estos años, tenemos que hacer un necesario pero doloroso salto en el tiempo hacia el año 2016. En esa época, luego de la exitosa carrera de la consola Wii, la Wii U, su sucesora, no estaba pasando un buen momento en el mercado. Tal es así que el mismísimo Shigeru Miyamoto, sí, el creador de Mario y Zelda, que de hecho tengo un video hablando de su historia en Nintendo, tuvo que poner manos en el asunto para sacar esta franquicia adelante. Este nuevo proyecto se llamaba Star Fox Zero. Las expectativas estaban por las nubes. El juego artísticamente era hermoso, rescataba toda la mística del clásico de 64, traía de vuelta a los personajes originales y los combates espaciales se veían increíbles gracias a la alta definición. El problema y el gran drama de este juego no estuvo en su historia ni en sus gráficos, sino en la obsesión de Nintendo por obligarnos a usar las dos pantallas al mismo tiempo de una manera muy incómoda. Para jugar bien tenías que mirar a la televisión y tenías que mirar a la pantalla para tener más precisión a la hora de disparar. Este tropezón comercial, sumado al triste diseño de la Wii U, congeló por completo el futuro de la franquicia. Nintendo decidió meter a Star Fox en una cápsula de criogenización para pasar los años en, no sé, oculta, no sé. Le echó la culpa a la franquicia, pero me parece que esta vez la pata la metió Nintendo.
Pero la historia de los videojuegos nos da una nueva chance más, una nueva ficha para continuar la partida. Y el momento de la revancha por fin llegó. Con el anuncio de la preventa de este nuevo título para la Nintendo Switch 2, Nintendo les está hablando directamente a vos, jugador de la vieja escuela, para avisarte que las camaradas están listas para la nueva misión en este nuevo Star Fox. Los primeros detalles oficiales nos confirman exactamente lo que queríamos escuchar. Olvídate de los experimentos raros a pie, olvídate de los controles incómodos que te obligan a hacer malabares con las manos. Este nuevo proyecto es una reinterpretación masiva, moderna y cinematográfica de la esencia pura de la saga. Es volver al espacio exterior, a las batallas en pasillos a toda velocidad, a esquivar rascacielos flotantes y a revivir la mítica de los combates aéreos que nos enamoraron en la época de la Nintendo 64, pero potenciado por la tecnología de la nueva generación. Los avances dejan ver a un apartado técnico que te va a volar la cabeza: la iluminación de las estrellas reflejándose en las alas de metal de las naves Airwing, explosiones hiperrealistas que llenan la pantalla de partículas y una banda sonora grabada por una orquesta sinfónica completa que te acelera el corazón desde el primer segundo. Es la nostalgia pura convertida en un espectáculo audiovisual del siglo XXI. Nintendo entendió que el valor de Star Fox no está en inventar la rueda de nuevo, sino en hacernos sentir otra vez esa adrenalina directa, arcade y emocionante de nuestra infancia. Y ahora es tu turno de decirme si estás emocionado o emocionada por este nuevo título para la nueva Switch 2. Así que con esto finalizamos el informe de esta semana. Espero que te haya gustado. Te sugiero que veas los otros videos que están saliendo todos los lunes a las 12 p.m. horario Argentina. Estamos subiendo archivos de este estilo. Si te gusta mi estilo, por favor suscríbete, déjamelo saber con un buen like, un comentario acerca de todo lo que hablamos hoy y nos vemos en el próximo video.